Queridos amigos, estamos meditando sobre el misterio de la Navidad. Les muestro acá esta copia de un bajorrelieve antiguo que es tan lindo, en donde aparece la Virgen con el niño, que debajo está el pesebre con el buey y el burro. Debajo está San José, que está como meditando, sorprendido por esto que pasó delante de sus ojos, que una virgen dio a luz, y los tres reyes magos. Fíjense que el del medio está mostrando la estrella, y el que está arrodillado se ha sacado la corona y le está dando su regalo, y con esto está reconociendo que el verdadero rey es Jesucristo. Bueno, pero quiero que tomen atención a lo que está abajo, ¿no es cierto? Ese pesebre con el burro y con el buey. Para nosotros son personajes queridos, ¿no? Que nos resultan atractivos, porque nosotros tenemos una tradición del pesebre muy linda, una tradición que inició San Francisco de Asís. Ustedes saben que San Francisco de Asís, amante de la pobreza, deslumbrado porque Jesús hubiera nacido en un pesebre, quiso representarlo y quiso mostrarlo a los demás. Y entonces en una cueva hizo un pesebre viviente, por decirle, ¿no? En donde puso el burro, puso el buey y puso los personajes, ¿no es cierto?, para que vieran, Jesús nació de esta forma. Nosotros lo representamos en el arte de maneras muy lindas, pero esta es la forma en que nació. Pero en el fondo el buey y el burro, el buey es el dueño de casa, es decir, un pesebre, ¿no es cierto?, es un lugar en donde come un animal. Bueno, ese que comía es el plato que le sirvió de cuna a Jesús, era el plato del buey. Y el lugar, ¿no es cierto?, donde se cobijaron ese cobertizo era la casa del buey. Y entonces es como el anfitrión, por decirles. Así que tiene una simbología positiva. Y el burro es el burro que lo llevó a José y a la Virgen, particularmente a la Virgen embarazada, desde Nazaret hasta Belén, un viaje largo porque tienen que ir desde el norte del pueblo de Israel hasta el sur. Y entonces, bueno, llegó ahí y había que darle de comer y había que tenerlo, porque después ese mismo burro es el que va a acompañarlos durante el exilio en Egipto. Entonces, para nosotros tienen una simbología positiva, incluso hay muchas cosas en la poesía lindas acerca de que el calorcito que daba el buey y el burro con su aliento era una calefacción en el abrigo que tenía Jesús, y además que ellos le cedían, ¿no es cierto?, su espacio para que Jesús tuviera un lugar, mientras que todos los hombres no cedían un espacio porque no había lugar para él en el alojamiento. Entonces, en la tradición occidental, para nosotros son figuras muy positivas. Pero en la tradición oriental, que es la que recogen los íconos, fíjense ustedes que en el medio de una montaña hay una cueva que se pinta de negro puro. El negro puro siempre va a significar en la iconografía el misterio del mal. El pesebre propiamente no va a ser un pesebre, sino que va a ser un sarcófago, es decir, un lugar en donde se pone un muerto. Y Jesús va a estar no envuelto en pañales, sino que va a estar amortajado con una mortaja, como si fuera un muerto, justamente para decirnos: Dios se abajó, Dios se metió en este lugar oscuro, Dios no solamente nació en un pesebre, sino que nació en una condición de frío, de intemperie, ¿no es cierto?, de pobreza, y por eso la idea, ¿no es cierto?, del sarcófago viene a significar, bueno, esa idea quizás del cuerpo, un poco del platonismo, ¿no? Esa idea de que estamos encerrados en un cuerpo, nuestra alma, porque estamos sometidos a las dificultades y a los límites que tiene este cuerpo. Y como la Virgen está
no adentro de esa cueva oscura, sino está un poquito afuera, sobre un colchón rojo que significa el amor. Pero después no hay otro personaje adentro de esa cueva más que el buey y el burro, que emergen de alguna manera, como pasa en este alto relieve, ¿no es cierto?, que también emergen de ese fondo negro, pero no van a tener una simbología positiva, sino que van a tener una simbología negativa, porque van a significar lo brutal, lo bestial. Es decir, Dios se hace hombre y nace en una cueva oscura, en un lugar de animales, en un lugar bestial. Y quiere decir el pecado, ¿no es cierto?, la muerte, la irracionalidad, el lugar donde no se obra como se obra en el cielo, ¿no es cierto?, tan maravillosamente, tan ordenadamente, sino tan brutalmente como obran los animales. Y por eso la simbología, fíjense, del buey y del burro, en la tradición occidental, es decir, en la nuestra, en la católica, va a ser muy positiva, sobre todo por esta influencia que les digo de San Francisco de Asís, mientras que en la tradición oriental, que es la que nos presentan los íconos, va a ser una tradición negativa, una simbología negativa, porque va a significar hasta qué lugar absurdo Dios se metió para salvarnos. ¿Vieron cuando decimos el descenso de los infiernos, ¿no? Es decir, Jesús se metió en la boca del lobo para arrancarle al lobo la presa que es sus ovejas, su rebaño, y para salvarnos. Y por eso tiene esa simbología negativa. Yo recuerdo que hace años una de mis sobrinas, la del medio, estaba besando al niñito Jesús, y yo estaba encantado porque era un pesebre y me parecía como algo extraordinario que siendo tan chiquita lo besara. Bueno, y como nosotros todos le hicimos fiesta, ¿no? Así, ay, mira qué lindo, como besa al niñito Jesús. Entonces ella empezó a besar al burro, empezó a besar a la vaca, empezó a besar a todos los personajes del pesebre, pero particularmente los animales, porque evidentemente en un juego de granja, ¿no es cierto?, bueno, en una cosa de chicos, los animales resultan algo muy querido, ¿no es cierto?, como también un bebito. Pero fíjense ustedes que esto que aporta la espiritualidad oriental no deja de ser interesante, ¿no? Porque nosotros idealizamos un poquito la idea de un burro maravilloso y un buey muy limpito y muy ordenado que con su aliento le daba calorcito a Jesús, pero no es así, ¿no es cierto? Es decir, los animales tienen su irracionalidad y tienen su brutalidad y tienen su suciedad, ¿no es cierto? Y por eso en ese lugar quiso Dios venir para salvarnos. Así que meditemos en ese buey y en ese burro y pensemos en estas dos tradiciones, porque es lindo que la Iglesia respire con esos dos pulmones, ¿no?, Oriente y Occidente, como nos decía San Juan Pablo II, ¿no?, y aproveche todo lo que tenemos nosotros los católicos, pero también aproveche el aporte de la Iglesia Ortodoxa. Bueno, les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.